Saludamos a esta hora al señor embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri. Señor embajador, buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, Gustavo. ¿Cómo le va? Señor embajador, usted sabe que desde que hizo su campaña presidencial, el entonces candidato Gustavo Petro hablaba de la revisión de algunos TLCs, entre ellos el TLC con Estados Unidos. Y en las últimas horas ha habido pronunciamientos interesantes en materia de lo que podría pasar. ¿Es una revisión lo que se haría del TLC con ustedes o en qué terreno estamos? Mira, el Tratado de Libre Comercio está operando en beneficio de los dos países. Y el crecimiento en el comercio entre los dos países ha aumentado significativamente durante los últimos 10 años. Y en el año pasado aumentó casi 30% el comercio entre los dos países. Y más bien, en el sector agrícola, Colombia tiene ventaja en el comercio agrícola de 500 millones de dólares en comercio. Entonces, sí, siempre estamos dispuestos de mejorar el sistema de comercio entre los dos países, pero el tratado es fundamental, es que asegura un ambiente estable y con incentivos para la inversión que necesita Colombia para aumentar y crecer más y crear los nuevos empleos que el pueblo necesita. Embajador, es decir, tratado hay y habrá, esa es la disposición de Estados Unidos de que se cumpla la palabra de ambos países, pero comienzan a llegar comisionados y expertos para conversar con los equipos económicos del gobierno a ver qué se puede ajustar. Sí, han venido regularmente a los expertos en el comercio, los que manejan desde los Estados Unidos nuestra parte de los tratados de libre comercio y ese proceso siempre refleja la oportunidad de sugerir, de mejorar a la operación del tratado. Mire, el tratado ya tiene 10 años de vigencia. En 10 años todos sabemos, ¿verdad?, que los cambios mundialmente en la economía global y eso requiere también que aprovechamos de oportunidades de asegurar que el tratado continuando siendo vital para los dos países. Embajador Palmieri, le cambio de tema para algo que es fundamental y tiene que ver con la situación de las personas que quieren migrar hacia los Estados Unidos desde países como Colombia. ¿Cómo está ese panorama actualmente para nuestros oyentes que están sintonizados y han oído la apertura de una especie de centros para preseleccionar a los migrantes, lo que podría pasar el 11 de mayo en cuanto a decisiones de su gobierno? ¿Cómo estamos en ese escenario? Sí, mira, eh, el desafío de la migración en el hemisferio es grande. Tenemos primero y tratarlo en una manera más humana, tratando de salvar vidas. Y salvar vidas en el sentido de que ese camino desde cualquier país en la región hacia el norte, hacia nuestra frontera, es llena de amenazas. La gente está explotada por grupos criminales, uh, sufren en el camino tratando de pasar, por ejemplo, de Darién. Los centros regionales que estamos proponiendo y que va a comenzar en Guatemala y aquí en Colombia van a ofrecer los caminos legales, van a ofrecer información a esos migrantes de las alternativas que tienen, pero también, y más importante que todo, va a buscar la manera de ampliar ese camino, dar más cupos para que la gente no se ponga en riesgo sus propias vidas y las vidas de sus niños y familias. Embajador, ¿qué pasa con la política de expulsión de migrantes que están en una situación ilegal en su país? ¿Qué cambios habrá? Sí, Gustavo, eso es una excelente pregunta, porque a partir del 11 de mayo va a haber un aumento en uh,
el retorno de gente que están llegando a la frontera, cruzando la frontera, van a estar vuelta a sus países de origen. ¿Por qué? Porque no hay manera de llegar a la frontera de los Estados Unidos y entrar irregularmente. Si llegan allá, la única cosa que va a pasar para ellos es estar retenido y vuelto a sus países. ¿Cómo los van a devolver a sus países? ¿Cómo vendrían a Colombia, por ejemplo? ¿El Estado, los Estados Unidos pagaría pasajes? O sea, en términos prácticos, ¿cómo regresan? Mira, hay un sistema de vuelos donde llevamos gente retenidas a sus capitales para que sean repatriados. No es que le damos pasajes, es que operamos vuelos de nuestro gobierno de repatriación a sus países de origen. Embajador, ¿cómo estamos en materia de ponerle coto a esa situación tan terrible que estamos viendo en el Darién de tanta gente que pasa por allí y que va para los Estados Unidos? Sí. Mira, el mes pasado tuvimos una excelente reunión trilateral entre Panamá, Colombia y los Estados Unidos. Tenemos un plan de acción de 60 días. Parte del plan son esos centros regionales, pero también estamos trabajando con las fuerzas públicas para ayudar y impedir la trata de personas, el tráfico ilegal de personas de las bandas criminales y ofrecer un camino legal a esa gente para que no se ponga en riesgo sus vidas cruzando el Darién, que es una selva tan brutal, ¿verdad? Sí, es una cuestión muy dolorosa y son muchísimas nacionalidades las que pasan por allí. Una de ellas, pues los venezolanos. Y hablando de eso, ¿cómo evalúa hoy Washington la famosa conferencia internacional que se dio en Colombia para discutir el tema Venezuela y las sanciones de su país? Sí, mira, la conferencia fue una excelente oportunidad para más que 20 países participar y dialogar del problema que existe dentro de Venezuela, la falta de elecciones, la falta de la democracia. Y el resultado de la conferencia, bajo el liderazgo del presidente Petro, era una clara llamada de que a los venezolanos, al régimen de Nicolás Maduro y a las fuerzas democráticas, los partidos democráticos del país, que deben volver a la Ciudad de México y continuar sus esfuerzos de negociar una salida de la crisis. Pero también el presidente Petro planteó la necesidad de entender el problema y crisis humanitario del país. Tuvimos una excelente discusiones sobre sanciones y la necesidad de un fondo social manejado, dirigido por la ONU, que pueda ofrecer a los mismos venezolanos en su país un alivio a esa crisis humanitaria. Señor embajador, ¿ha dado el gobierno de Nicolás Maduro alguna muestra de las que el presidente Biden solicita de una democracia efectiva? ¿Ha cambiado algo? Mira, siempre hemos dicho, y el jefe de nuestra delegación, John Feiner, siempre hemos dicho, si hay acciones concretas para establecer las fechas para una elección en 2024, para asegurar a través de las recomendaciones de la misión de observación de la Unión Europea, cómo administrar las elecciones, la participación libre de todos los actores democráticos y partidos. Sí, en ese sentido, sí hay compromisos concretos. Los Estados Unidos es dispuesto de levantar sus sanciones.
Embajador, en entrevista con Pepa Bueno, la directora de nuestro periódico, El País de Madrid y El País América, el presidente Petro habló de un episodio muy singular y reveló que en algún momento, durante el gobierno Trump, hay que aclararlo por supuesto, se habló de una invasión a Venezuela a través de Colombia y se molestó el presidente, dijo que hemos sido países hermanos con unidad casi de sangre. ¿Qué opinión tiene su gobierno de esas declaraciones de que Estados Unidos pensaba invadir Venezuela? Mira, yo no estuve aquí en el país durante esa época. No estoy enterado de si fue así o no. Lo que yo sé es a través de la conferencia, a través de la reunión que el presidente Petro y presidente Biden tuvieron la semana pasada, estamos los dos países comprometidos en buscar una salida democrática para la situación de Venezuela. Nosotros, embajador, como compañía de medios, estamos muy pendientes del desarrollo de los temas claves en la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos, muy en conversaciones con nuestro embajador, el embajador Murillo. Queremos que usted también se sume a esta invitación de tratar temas muy positivos e importantes para Colombia y Estados Unidos. ¿Qué cree usted que es hoy el foco, lo clave en nuestra relación después de 200 años de amistad entre ambos países? Gustavo, exactamente. Nuestras relaciones entre los pueblos colombianos y estadounidenses durarán para 200 años más. Y los puntos más importantes, y el presidente Biden ha dicho eso varias veces, queremos ver más igualdad en todo el hemisferio. Queremos apoyar a la capacidad económicamente de los países para crear los empleos que necesitan los pueblos en nuestros dos países. La relación entre los Estados Unidos comercial es primordial para nosotros y yo creo que contribuimos muchísimo para el crecimiento económico aquí en Colombia. Y más de todo es el apoyo de los Estados Unidos para la paz acá. Hemos invertido $1.5 millones en el proceso del acuerdo de paz y vamos a continuar apoyando la paz que quieren y necesitan el país. En ese ramo estamos totalmente comprometidos los dos países y los líderes. Excelente, excelente mirada hacia el futuro, dos países que se aprecian y que tienen una serie de relaciones importantes. Embajador, antes de despedirlo, creo que Espinosa le tiene una inquietud muy concreta. Yo no sé si el embajador sabe eso, pero Espinosa, dele a ver. Ojo. Ay, no, Eh, sí, bueno. Embajador, pues no sé si de pronto usted tiene algo que decir a propósito de la posible reactivación de la compra por parte del gobierno de Colombia de los F-16 del gobierno de los Estados Unidos y de Lockheed Martin. Jorge, es una excelente pregunta y yo sé que a través del Ministerio de Defensa están revisando los requerimientos que necesitan las Fuerzas Aéreas de Colombia para participar en la seguridad regional, para defender su patria y como el embajador de los Estados Unidos lo puede decir a usted y a todos los colombianos, no hay una mejor opción que el F-16. Eso se va a dar las capacidades que necesita Colombia y sus fuerzas aéreas y con mucho gusto estamos en esa competencia para ganar esa necesidad que Colombia está proponiendo. Es decir, cada vez se va acercando más el gobierno colombiano y el Ministerio de Defensa a entender la utilidad de esos aviones que podrían llegar a Colombia entonces, embajador. Perdón, repite. ¿Podríamos entonces estar pensando en que hay grandes posibilidades de que esos aviones lleguen a Colombia? Mira, hay un proceso. Yo sé que tienen que revisar los requerimientos, pero sí los Estados Unidos están en eso porque el F-16 es el mejor avión cazador en el mundo.
Señor embajador, pues qué buena charla y quedamos actualizados en todo lo que tiene que ver con las muy importantes relaciones de nuestro país con los Estados Unidos de América. Le mandamos un abrazo enorme y que nos veamos pronto por aquí en Caracol Radio, embajador. Gustavo, igualmente es siempre un placer estar con ustedes. Gracias.